En La realidad oculta, universos paralelos y las leyes profundas del cosmos, Brian Greene explora las fronteras de la física moderna y la posibilidad de que nuestro universo sea solo una parte de un multiverso mucho más vasto. La percepción cotidiana no refleja la verdadera naturaleza del universo. Nuestra experiencia directa fue útil para la supervivencia, pero no para comprender fenómenos cuánticos o cosmológicos. A medida que aumentó nuestra capacidad intelectual, desarrollamos herramientas para explorar más allá de lo evidente. El uso de instrumentos científicos y el lenguaje matemático nos permitió descubrir comportamientos extraños del espacio, el tiempo, la materia y la energía, que contradicen lo que los sentidos sugieren. La posibilidad de que el universo sea solo uno entre muchos marca una nueva etapa en la búsqueda de comprensión. Esta idea, aunque desconcertante, surge de descubrimientos respaldados por la observación y el rigor matemático, abriendo caminos hacia realidades que antes parecían imposibles. Este recorrido no exige conocimientos previos en física o matemáticas. Las ideas se presentan con analogías accesibles y momentos históricos que ayudan a comprender los conceptos más complejos. Algunas secciones invitan al lector a desafiar sus ideas habituales sobre la realidad, explorando escenarios inesperados. Cuando es necesario profundizar, se avisa para que cada lector decida hasta dónde avanzar, sin perder el hilo general. Las notas sirven como complemento para quienes tienen formación técnica, sin entorpecer la lectura general. Este trabajo ha sido enriquecido por numerosos colegas y familiares que colaboraron en su desarrollo, en un esfuerzo por acercar al público una de las más intrigantes posibilidades, que lo que llamamos realidad podría ser solo una parte de un vasto y diverso multiverso. Los límites de la realidad, sobre los mundos paralelos. Frente a un par de espejos enfrentados, una imagen puede reflejarse indefinidamente, como si existiera una secuencia interminable de versiones de uno mismo. Lo que empezó como una fantasía infantil sobre versiones rebeldes en realidades alternativas ha encontrado eco en las teorías científicas más recientes. La posibilidad de que existan otros mundos, más allá del que conocemos, se ha convertido en un tema serio dentro de la física moderna. El concepto tradicional de universo como el todo ha sido reemplazado por una visión más flexible, en la que nuestro universo es solo una porción de una realidad mucho más amplia. Se habla ahora de multiverso, megaverso o mundos paralelos para nombrar esa variedad de realidades que podrían coexistir. Las diferentes ramas de la física han llegado, por caminos propios, a considerar algún tipo de universo paralelo. Las distancias que nos separarían de estos mundos pueden ser enormes o casi inexistentes, y las leyes que rigen en ellos podrían coincidir con las nuestras o diferir radicalmente. Esta diversidad no es producto de la imaginación sin control, sino de las ecuaciones y modelos que buscan explicar el comportamiento del universo conocido. La física cuántica, por ejemplo, plantea que todos los resultados posibles de un fenómeno pueden ocurrir, pero cada uno en su propio universo. Así, lo que experimentamos como un solo resultado sería solo una parte de una red más vasta de posibilidades simultáneas, cada una percibida como única por quienes la habitan. Esta propuesta, conocida como la interpretación de los muchos mundos, no ha sido aceptada de forma unánime, pero sigue generando debates y desarrollos teóricos. Mientras algunos la consideran demostrada, otros la ven como una construcción aún incompleta. Aún con esta incertidumbre, la idea ha permeado la cultura popular, desde relatos literarios hasta películas, reforzando el interés colectivo en la existencia de realidades múltiples. Pero los mundos paralelos no se limitan al ámbito cuántico. Existen otras rutas hacia ellos, como los modelos cosmológicos que plantean una expansión infinita del espacio, donde regiones lejanas podrían contener copias de nuestro mundo en distintas versiones. A pesar de lo especulativo del tema, estas ideas no se presentan como verdades concluyentes, sino como hipótesis que emergen naturalmente de los intentos por comprender lo observado.
Ninguna teoría fue diseñada para probar los mundos paralelos, pero varias han llegado a ellos al extender sus implicaciones. Esta posibilidad no reduce nuestra importancia, sino que destaca nuestra capacidad para explorar con el pensamiento realidades más allá de lo inmediato. La existencia de múltiples mundos no significa que seamos insignificantes, sino que la mente humana es capaz de concebir y rastrear posibilidades que trascienden los límites de lo visible. Doble andanza infinita, el multiverso acolchado. Si el universo no tiene fin, las implicaciones son sorprendentes. En un cosmos verdaderamente infinito, existirían copias exactas de todo, incluyéndote a ti. Estos dobles no estarían cerca ni serían accesibles, ya que se encontrarían más allá de cualquier posibilidad de contacto debido a la distancia que la luz no ha podido recorrer desde el comienzo del tiempo. Sin embargo, su existencia es una consecuencia lógica si el espacio realmente se extiende sin límite. En muchos de estos mundos paralelos, la realidad sería idéntica a la nuestra, en otros, tendría variaciones mínimas o radicales. Para comprender este escenario, es necesario entender cómo se originó y cómo ha evolucionado el universo. Georges Lemaitre propuso una visión revolucionaria al interpretar las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Sugirió que el universo comenzó como un punto extremadamente denso que se expandió con el tiempo. Al principio, Einstein rechazó esta idea, convencido de que el universo era eterno e inmutable. Pero años después, tras una exposición más completa de la teoría, cambió de parecer, considerándola la explicación más bella del origen del universo. La relatividad general fue el fundamento de esta transformación. Einstein propuso que el espacio no es un vacío pasivo, sino una entidad dinámica que puede deformarse por la presencia de masa y energía. La gravedad, entonces, no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, sino la manifestación de estas deformaciones. Objetos como el Sol curvan el espacio-tiempo a su alrededor, y los planetas se mueven siguiendo esas curvas. Esta idea cambió radicalmente la forma en que se entendía el movimiento en el cosmos y ha sido confirmada por numerosas observaciones. Einstein aplicó estas ideas a una escala cósmica y asumió que el universo, en su conjunto, debía ser uniforme si se observaba desde una perspectiva suficientemente amplia. Esta suposición facilitó enormemente los cálculos, permitiendo reducir las complejas ecuaciones a una forma más manejable. Sin embargo, las soluciones obtenidas mostraban que el universo no podía ser estático. Al igual que un objeto lanzado al aire no puede quedarse suspendido sin una fuerza que lo sostenga, el universo debía expandirse o contraerse. Esta conclusión contradecía la creencia general de una creación inmutable. Para preservar la idea de un universo constante, Einstein introdujo una modificación en sus ecuaciones, un término que representaba una energía intrínseca del espacio mismo. Esta energía generaba una repulsión que equilibraba la atracción de la gravedad, permitiendo así un cosmos estable. Aunque este ajuste no tenía base experimental, ofrecía una solución matemática coherente con su intuición de una creación fija. Aún sin entender por qué esa energía tendría el valor exacto necesario, encontró consuelo en que la teoría permitía un universo como el que él esperaba. La idea de un universo en expansión fue resistida inicialmente por quienes pensaban que debía ser estático. A pesar del rechazo inicial a quienes proponían un cosmos en movimiento, las observaciones confirmaron que las galaxias se alejan entre sí. Esto desechó la necesidad de una constante cosmológica inventada para sostener un universo quieto. A partir de allí, se desarrollaron modelos matemáticos que contemplan un universo con distintas formas posibles, dependiendo de la cantidad de materia y energía que contenga. La geometría del espacio no es única, pero está limitada por su homogeneidad. Hay formas finitas e infinitas compatibles con esta condición. Algunas pueden imaginarse como una esfera o una pantalla de videojuego,
otras como una superficie plana infinita o como una extendida en forma de patata ondulada. Cada una tiene propiedades distintas de curvatura que se reflejan en cómo se comportaría la luz y la materia en ellas. Estas formas, aunque difíciles de visualizar en 3 dimensiones, pueden entenderse a partir de modelos en 2 dimensiones. Determinar cuál de estas formas representa nuestro universo depende de la densidad total de materia y energía. Si la densidad es alta, el espacio tiene curvatura positiva, si es baja, negativa, y si está en el punto justo, la curvatura es nula. Las observaciones muestran que la materia visible solo representa una pequeña fracción de lo necesario. Pero al considerar una forma de energía que llena el espacio de manera uniforme, llamada energía oscura, se completa el valor requerido para que el universo tenga curvatura cero, es decir, sea plano y posiblemente infinito. La cuestión de si el universo es finito o infinito sigue abierta. No se ha encontrado evidencia de repeticiones de imágenes en el cielo que indicarían una forma cerrada. Sin embargo, eso no descarta que el universo tenga una extensión tan grande que aún no haya tiempo suficiente para que la luz complete una vuelta. En cambio, si el universo es infinito, siempre lo ha sido y siempre lo será. Puede volverse más denso hacia el pasado, pero nunca deja de ser ilimitado en extensión. En un universo infinito, muchas regiones están más allá de nuestro alcance para ver o influir. Estas zonas evolucionan de manera completamente independiente. Si dividimos el cosmos en zonas separadas entre sí por la velocidad de la luz, cada una de estas regiones contiene una cantidad finita de configuraciones posibles. Eso implica que, como en un juego con un número limitado de cartas, las combinaciones deben repetirse. En la vastedad del cosmos, hay versiones de nuestra realidad que ya han ocurrido y otras que ocurrirán, lo cual sugiere que nuestra experiencia no es única, sino parte de una repetición infinita. La percepción de infinitas posibilidades en el movimiento y velocidad de un objeto, como un insecto en una habitación, se desvanece al considerar los límites prácticos y fundamentales de la medición. Aunque la física clásica permite imaginar cambios continuos en posición y velocidad, la física cuántica impone un límite insalvable a esta precisión. Según el principio de incertidumbre, cuanto más precisa es una medición en un aspecto, menos precisa se vuelve en otro. Esto reduce las combinaciones posibles a un número finito, ya que cualquier cambio más allá de la resolución máxima carece de sentido físico. Esta finitud se amplía al considerar regiones mayores del universo. Cada porción del espacio, por más vasta que sea, solo puede albergar una cantidad limitada de materia y energía. Dado que los elementos materiales poseen una cantidad finita de configuraciones posibles, el número total de disposiciones distintas dentro de cualquier región también es finito. Con un universo compuesto por muchas regiones similares, la repetición de configuraciones se vuelve inevitable. Si el universo es infinito, la consecuencia directa es que hay una repetición infinita de estas configuraciones. En algún lugar del cosmos, la disposición exacta de partículas que forma este mundo y a ti mismo debe repetirse una y otra vez. Estas réplicas, idénticas en estructura y experiencia, no pueden distinguirse de la original, ya que comparten la misma organización física y, por tanto, mental. Incluso las decisiones que parecen personales son simplemente ramificaciones de patrones posibles dentro de este conjunto finito. La existencia de estas repeticiones implica también la presencia de mundos parecidos, pero no idénticos, donde variaciones mínimas dan lugar a entornos apenas diferentes o completamente extraños. Cada opción descartada y cada posibilidad no vivida se materializa en algún otro lugar del multiverso. La mayoría de estas regiones no contendrían formas de vida, ya que las combinaciones adecuadas para su aparición son excepcionales dentro del conjunto total de configuraciones. El crecimiento constante del universo y la expansión de los horizontes cósmicos modifican los límites de observación, pero no alteran la conclusión.
las repeticiones continúan. Con espacio infinito, siempre hay lugar para nuevas regiones que repitan viejos patrones. Esta estructura del cosmos, compuesta por parches con configuraciones recurrentes, forma un multiverso acolchado donde todo lo que conocemos se replica sin fin a través de la vastedad del espacio. Eternidad e infinito, el multiverso inflacionario. Un descubrimiento clave de la física moderna reveló que el espacio, incluso si se eliminan el Sol, las estrellas y las galaxias, no está completamente vacío. Aunque invisible al ojo humano, una radiación uniforme en microondas llena el universo. Esta radiación, un vestigio del origen cósmico, confirmó la validez del modelo del Big Bang, pero también expuso una dificultad profunda, la necesidad de explicar la sorprendente uniformidad de esa radiación en todo el cielo. Esta anomalía impulsó el desarrollo de una nueva visión cosmológica conocida como inflación. Durante los primeros instantes del universo, ocurrió una intensa expansión que permitió que la materia y la energía se enfriaran y dieran lugar a partículas elementales. En los primeros minutos se formaron los núcleos de los elementos más ligeros, y luego el universo continuó enfriándose hasta que, cientos de miles de años después, se formaron los primeros átomos. En ese momento, la radiación atrapada pudo propagarse libremente, lo que dio origen a la radiación de fondo de microondas que hoy se puede detectar con instrumentos especiales. Aunque esta radiación se predijo con precisión en los años 40, los trabajos originales fueron ignorados durante décadas. Fue gracias a un descubrimiento accidental de dos científicos en Bell Labs que esta predicción fue confirmada experimentalmente. Esta detección, reconocida con el Premio Nobel, dejó de lado injustamente a los primeros teóricos que ya habían anticipado la existencia de esta radiación como un legado del Big Bang. Esta radiación se ha convertido en una herramienta esencial para estudiar el pasado del universo. Aunque invisible, está por todas partes y ofrece una ventana directa a cómo era el cosmos hace casi 14.000 millones de años. Su uniformidad extrema en temperatura, que alcanza la misma medida sin importar en qué dirección se observe, representa un desafío. ¿Cómo es posible que regiones tan distantes, sin contacto entre sí, tengan la misma temperatura? La explicación convencional no basta, ya que regiones separadas por distancias mayores a las que la luz pudo recorrer desde el origen del universo no pudieron interactuar. La expansión del espacio, más que el movimiento de las galaxias en sí, permitió que estas regiones se alejaran entre sí más rápido que la luz, lo que lleva al problema del horizonte, la imposibilidad de explicar la igualdad térmica en zonas que nunca estuvieron en contacto. La teoría inflacionaria ofrece una solución. Propone que, antes de que ocurriera la rápida expansión, esas regiones estuvieron muy cerca y pudieron alcanzar el equilibrio térmico. Luego, una expansión repentina y descomunal separó esas regiones, preservando la uniformidad observada. Este fenómeno, impulsado por una forma de gravedad repulsiva, requiere la existencia de una presión negativa, algo que desafía el pensamiento clásico pero que se admite dentro del marco de la relatividad general. La presión negativa, lejos de ser una idea fantástica, se relaciona con ciertos estados de los campos cuánticos que llenaban el universo primitivo. Estos campos pueden generar una intensa gravedad repulsiva que impulsa la inflación. Esta explicación no solo resuelve el problema del horizonte, sino que también abre la puerta a implicaciones más profundas. Si este proceso puede repetirse, entonces podría existir una multitud de universos, cada uno con sus propias características, dentro de un multiverso inflacionario. La física clásica se centraba en los objetos visibles y sus movimientos, pero con el tiempo se introdujo el concepto de campo, transformando la forma de entender las fuerzas invisibles. Un campo, como el magnético, permite que objetos interactúen sin contacto físico directo. Faraday y Maxwell desarrollaron esta idea, mostrando que los campos eléctricos y magnéticos se relacionan estrechamente y que las ondas electromagnéticas,
incluida la luz visible, son manifestaciones de estas interacciones. Más adelante, la física cuántica integró estos campos en una teoría que reveló otros campos fundamentales, como el de los electrones o los neutrinos, y uno hipotético, el inflatón, esencial para entender la expansión acelerada del universo. Los campos, además de transmitir fuerzas, contienen energía, y cuando su valor es uniforme, generan una presión negativa. Este fenómeno es opuesto al de la presión positiva de una botella de champán, que pierde energía al expulsar el corcho. En cambio, un campo uniforme gana energía al expandirse, lo que implica una fuerza de succión que produce gravedad repulsiva. Esta propiedad permite que el espacio se expanda rápidamente. Al aplicar esta idea al universo primitivo, Wood descubrió que un campo inflatón con energía constante podría haber provocado una expansión descomunal en una fracción diminuta de segundo. Esa rápida expansión no solo explica la homogeneidad del universo, sino que también resuelve cómo se originó la materia. A medida que la energía del inflatón descendía, se transformaba en partículas que llenaron el espacio. Este proceso duró un instante casi inimaginable y estiró el universo desde una región minúscula hasta una extensión gigantesca. La uniformidad inicial se conservó y explica por qué hoy el universo tiene una temperatura constante en todas direcciones, un fenómeno que durante mucho tiempo fue un enigma para la cosmología. Sin embargo, el modelo inflacionario no se limita a un único episodio. En muchas versiones, la expansión ocurre en múltiples regiones del cosmos, como si distintos universos emergieran en distintos puntos. Estas regiones se formarían cuando partes del espacio dejan de inflarse mientras otras continúan haciéndolo. La consecuencia es un multiverso inflacionario, donde nuestro universo sería solo una entre muchas zonas surgidas del mismo proceso. La diversidad en las formas que puede tomar este fenómeno hace que no exista una única teoría inflacionaria, pero todas comparten la posibilidad de múltiples realidades nacidas del mismo principio. La clave está en la interacción entre la expansión acelerada y las fluctuaciones cuánticas. Estas sacuden el valor del campo inflatón de forma aleatoria, causando que en algunas zonas éste descienda, terminando la inflación, mientras que en otras se mantiene alto. Al mismo tiempo, las regiones con valores altos se expanden rápidamente, superando en volumen a las que se desploman. Esta dinámica perpetúa el proceso. La inflación nunca termina del todo, ya que nuevas zonas con campos altos siguen surgiendo y expandiéndose. Así, el universo no solo se expande, sino que se multiplica sin fin. La teoría inflacionaria sugiere que el universo se comporta como un bloque de queso suizo, en el que las zonas infladas son la masa del queso y los huecos representan regiones como la nuestra, donde la expansión acelerada se ha detenido y la energía del inflatón se ha transformado en partículas. A medida que las fluctuaciones cuánticas reducen el valor del inflatón en ciertos puntos, aparecen más huecos, mientras que las regiones infladas continúan expandiéndose. Este proceso continuo da lugar a múltiples universos burbuja, cada uno tan vasto y dinámico como el nuestro, separados por espacios que siguen en expansión. En los inicios, esta idea fue recibida con escepticismo, incluso entre los propios físicos. Sin embargo, las observaciones del fondo cósmico de microondas respaldaron con fuerza la teoría inflacionaria. Las fluctuaciones cuánticas amplificadas por la expansión espacial generaron leves diferencias de temperatura, exactamente como predecía la teoría. Estas pequeñas variaciones fueron detectadas con precisión y se ajustan perfectamente a los modelos matemáticos, lo cual representa una de las pruebas más contundentes a favor del modelo inflacionario, al vincular estructuras microscópicas con la formación de galaxias. Cada universo burbuja está completamente separado del resto. La expansión acelerada de los espacios intermedios impide todo tipo de conexión, incluso con tecnología avanzada o vidas infinitas. Aún así, se supone que todos los universos están regidos por las mismas leyes físicas,
aunque las condiciones ambientales podrían modificar su expresión. Una diferencia ambiental tan simple como un campo magnético extremadamente fuerte podría hacer inviable la existencia de vida, a pesar de operar bajo las mismas leyes fundamentales. Un ejemplo de esta diversidad se encuentra en el campo de Higgs. Así como el inflatón define la evolución cósmica, el campo de Higgs define la masa de las partículas. Dependiendo del valor que adopte en cada universo, las propiedades de las partículas pueden cambiar. En algunos universos, estas variaciones impedirían la formación de átomos estables o alterarían las fuerzas fundamentales, haciendo imposible la vida tal como la conocemos. Todo esto muestra cómo diferencias mínimas en el entorno pueden generar universos radicalmente distintos. Los modelos con múltiples campos de Higgs permiten aún más combinaciones posibles, multiplicando los escenarios de universos burbuja con propiedades físicas únicas. En este vasto conjunto, muchos de esos mundos serían completamente incompatibles con la vida. Así, nuestra realidad se revela como una rara excepción, una isla habitable en medio de una inmensa estructura cósmica en la que la mayor parte del terreno permanece hostil e inexplorado. La relatividad demuestra que el tiempo no es absoluto, sino que depende de la velocidad y gravedad experimentadas. Esta fluidez plantea dificultades para definir una medida universal del tiempo en el cosmos, donde galaxias se alejan a diferentes velocidades. Para superar este problema, se utiliza la densidad media de masa del universo como referencia uniforme para calibrar relojes y establecer una sincronización global que da sentido a la edad cósmica. En las etapas iniciales, cuando la materia no existía, se usaba la densidad energética del campo inflatón para medir el tiempo. El valor del campo inflatón en cada punto determina el momento temporal que se experimenta en esa región. Así, un reloj calibrado por este valor permite a los observadores internos de un universo burbuja sincronizarse. Desde fuera, estas burbujas parecen finitas y limitadas, pero desde dentro su espacio se extiende infinitamente. Esta paradoja surge de las diferentes formas en que se percibe el tiempo entre un observador externo y otro interno, vinculando el multiverso inflacionario con el multiverso acolchado. Desde la perspectiva interna, el espacio de cada burbuja se representa por curvas que conectan puntos con igual valor del inflatón, extendiéndose indefinidamente y formando un universo infinito. Esto significa que, aunque externamente las burbujas son finitas, sus habitantes las experimentan como espacios ilimitados, lo que implica que las burbujas del multiverso inflacionario también contienen universos acolchados infinitos. La teoría inflacionaria se confirma con las observaciones y resuelve múltiples enigmas cosmológicos, apoyando la idea de un multiverso eterno que genera universos burbuja sin fin. Estos universos contienen a su vez multiversos acolchados, lo que revela una realidad mucho más vasta y compleja, con múltiples niveles de universos paralelos interrelacionados, ampliando la comprensión del cosmos como un sistema en expansión abundante y sin límites visibles. Unificación de las leyes de la naturaleza, en camino hacia la teoría de cuerdas. La teoría de la relatividad general transformó la comprensión del espacio y el tiempo, introduciendo un cosmos dinámico. Einstein buscó una teoría unificada que integrara todas las fuerzas naturales en un solo marco matemático, uniendo gravedad y electromagnetismo. Aunque su trabajo no logró un éxito definitivo, sentó las bases para futuros avances, siendo la teoría de cuerdas la propuesta más avanzada en esta búsqueda. En la primera mitad del siglo XX, la atención de los físicos se centró en la mecánica cuántica y el estudio de las partículas elementales, dejando de lado la unificación. Con el tiempo se descubrieron dos fuerzas más, la fuerte y la débil, que junto con el electromagnetismo podían describirse con la misma teoría cuántica de campos. Sin embargo, integrar la gravedad resultó imposible con esas herramientas, pues las ecuaciones combinadas producían resultados matemáticos absurdos, señalando la necesidad de un nuevo enfoque.
La teoría de cuerdas surgió en los años 80 como un intento revolucionario para reconciliar la relatividad general y la mecánica cuántica. Propone que las partículas fundamentales no son puntos sin estructura, sino diminutas cuerdas vibrantes cuya forma de vibrar determina sus propiedades físicas. Este modelo genera una estructura matemática compleja que ha avanzado mucho, aunque aún presenta aspectos misteriosos y no completamente resueltos. Cada tipo de partícula correspondería a un patrón de vibración distinto de las cuerdas. Por ejemplo, un electrón y un quark están formados por cuerdas idénticas pero con vibraciones diferentes, lo que explica sus propiedades y diferencias. La teoría explica cómo la energía de la vibración se traduce en masa y otras características, similar a cómo distintas vibraciones de una cuerda generan diferentes notas musicales. El tamaño de estas cuerdas es extremadamente pequeño, del orden de la longitud de Planck, mucho menor que las escalas accesibles con los instrumentos actuales como el Gran Colisionador de Hadrones. Por eso, a pesar de que las partículas parecen puntos diminutos, la teoría sugiere que son cuerdas vibrantes invisibles a nuestras tecnologías. Esta idea ofrece una visión unificada y profunda de la naturaleza, aún en desarrollo. La teoría de cuerdas propone que todas las partículas surgen de patrones de vibración de diminutas cuerdas, lo que permite explicar sus propiedades a partir de un solo marco matemático. Esto supera el modelo estándar, que requiere múltiples campos cuánticos para describir las partículas conocidas. La teoría de cuerdas promete un entendimiento completo y unificado, incluyendo la posibilidad de predecir partículas aún desconocidas. Entre las vibraciones de estas cuerdas existe una que corresponde al gravitón, la partícula cuántica que mediaría la gravedad. La identificación de esta vibración específica le da a la teoría la capacidad de unificar la gravedad con la mecánica cuántica, algo que intentos anteriores no lograron. Este hallazgo marcó un avance fundamental y elevó la teoría de cuerdas a un lugar destacado en la física. Las teorías físicas exitosas no destruyen a las anteriores, sino que las amplían. La teoría de cuerdas se integra con la relatividad general y la mecánica cuántica, reproduciendo sus resultados en los ámbitos donde éstas funcionan bien y extendiéndose a dominios donde ambas se combinan. Así, las matemáticas de cuerdas retornan a las ecuaciones conocidas en los casos apropiados, mostrando continuidad con los conocimientos previos. La teoría exige que el universo tenga 10 dimensiones, mucho más que las 4 que experimentamos cotidianamente. Esta necesidad matemática soluciona ciertos problemas internos de la teoría, eliminando anomalías que la harían inconsistente. La explicación no es sencilla, pero se basa en que solo con 10 dimensiones las ecuaciones funcionan sin generar fenómenos físicos imposibles. Dimensiones adicionales pueden estar ocultas porque están enrolladas en escalas extremadamente pequeñas, imposibles de detectar directamente. Modelos anteriores, como el de Kaluza y Klein, ya planteaban esta idea de dimensiones ocultas para unificar gravedad y electromagnetismo. La teoría de cuerdas retoma y expande esta idea, explicando por qué no percibimos estas dimensiones adicionales en nuestra experiencia cotidiana. Las expectativas iniciales sobre la teoría de cuerdas fueron muy altas debido a los rápidos avances, anticipándose una pronta solución a problemas fundamentales como la unificación de la gravedad y la mecánica cuántica, y la explicación del origen del universo. Sin embargo, la complejidad matemática y la escala extremadamente pequeña donde actúa la gravedad cuántica hacen que el camino hacia una comprensión completa sea largo y desafiante. La teoría ofrece una explicación novedosa para las propiedades de las partículas, relacionándolas con la forma y tamaño de las dimensiones adicionales del espacio. Estas dimensiones, compactadas en formas conocidas como variedades de Calabi-Yau, influyen en los patrones de vibración de las cuerdas y determinan características como masa y carga eléctrica. La dificultad principal es que existen muchísimas formas posibles,
y no se ha logrado identificar una única que explique todas las propiedades observadas. Desde el punto de vista experimental, la estructura de las cuerdas es tan diminuta que los aceleradores actuales las detectan como partículas puntuales. Por ello, los experimentos accesibles hoy no pueden diferenciar directamente entre la teoría de cuerdas y la teoría cuántica de campos. Esto complica la validación directa, aunque hay diversas estrategias que buscan evidencias indirectas que encajen mejor con la teoría de cuerdas que con otros enfoques. Entre estas estrategias se encuentran la búsqueda de partículas supersimétricas, señales de dimensiones extras, mini agujeros negros, ondas gravitacionales particulares y patrones en la radiación cósmica de fondo. Cada uno de estos indicios podría reforzar la teoría, pero también existen explicaciones alternativas o limitaciones tecnológicas que impiden conclusiones definitivas. Por tanto, los resultados positivos construirían un caso sólido pero no concluyente, y los negativos no invalidarían la teoría. El hallazgo de cualquiera de estas señales sería un momento crucial en la física, aumentando la confianza en el camino matemático que lleva la teoría de cuerdas. La búsqueda continúa, consciente de que superar los obstáculos técnicos y teóricos demandará tiempo y esfuerzo, pero con la esperanza de alcanzar finalmente una descripción unificada de las fuerzas y partículas fundamentales. La teoría de cuerdas ha logrado avances importantes al manejar singularidades extremas donde la mecánica cuántica y la relatividad general fallan por separado. Las singularidades conocidas como orbifold y flap son superadas gracias a que las cuerdas, al ser objetos extendidos, pueden evitar caer en rupturas del espacio, protegiendo las ecuaciones de errores matemáticos graves. Aunque estas soluciones son notables, las singularidades más intensas de los agujeros negros y el Big Bang aún representan un desafío sin resolver completamente. Una contribución clave ha sido la comprensión del desorden o entropía de los agujeros negros, que refleja sus múltiples configuraciones internas posibles. La formulación matemática basada en teoría de cuerdas logró calcular esta entropía con exactitud, confirmando teorías previas de Bekenstein y Hawking. Este logro ofrece una primera explicación cuántica firme sobre la naturaleza interna de los agujeros negros, aunque quedan aspectos profundos por explorar. La teoría ha impulsado también el desarrollo de nuevas matemáticas, creando un puente entre geometría y física. Mientras la relatividad relaciona la forma del espacio con la materia y energía, la teoría de cuerdas introduce una geometría basada en lazos en lugar de puntos. Esto permite que espacios geométricos muy diferentes sean físicamente equivalentes cuando se consideran las propiedades de las cuerdas envueltas o no envueltas, facilitando cálculos complejos y resolviendo problemas matemáticos que antes eran imposibles. La evaluación actual muestra una teoría en progreso que ha logrado fusionar la relatividad y la mecánica cuántica, manejar múltiples singularidades y aportar ideas valiosas en matemáticas. Sin embargo, no ha alcanzado aún confirmación experimental definitiva ni explicación única para las propiedades de las partículas. La búsqueda continúa, con avances teóricos que abren nuevas posibilidades, como la existencia de universos paralelos, pero con la conciencia de que el camino hacia la validación completa será largo y exigente. Universos flotantes en dimensiones cercanas, las brañas y los multiversos cíclicos. Las aproximaciones matemáticas simplifican la física para hacerla manejable, pero modificar incluso ligeramente un problema puede volverlo mucho más complejo. Los fenómenos naturales suelen ser demasiado intrincados para describirlos con precisión total, por eso los físicos deciden qué detalles ignorar y cuáles conservar para captar lo esencial. Sin embargo, las aproximaciones pueden ocultar efectos importantes que cambian el resultado, como una gota de lluvia que desencadena una avalancha. Esto llevó a que en los años 90, los teóricos de las cuerdas descubrieran que algunas simplificaciones pasaban por alto fenómenos vitales, revelando nuevas características, incluyendo tipos inéditos de universos paralelos.
Las teorías fundamentales de la física se expresan mediante ecuaciones centrales muy complejas que solo pueden resolverse con aproximaciones progresivas llamadas perturbativas. Estas consisten en hacer un cálculo inicial con las contribuciones más evidentes y luego refinarlo agregando detalles menores de forma sucesiva. Este método funciona bien cuando cada corrección es mucho menor que la anterior, como en el caso de ciertas interacciones entre partículas donde el factor de acoplamiento controla la magnitud de cada ajuste. En la teoría de cuerdas, la constante de acoplamiento es desconocida, pero se ha supuesto que es pequeña para que las aproximaciones perturbativas sean válidas. Esta suposición fue revolucionada en 1995 cuando se descubrió que existen 5 versiones distintas de la teoría de cuerdas, que parecen diferentes solo cuando su constante de acoplamiento es pequeña. Al aumentar esta constante, una teoría se transforma gradualmente en otra, un fenómeno llamado dualidad. Esta conexión permite traducir cálculos complejos en una formulación donde son más sencillos, ampliando enormemente la capacidad de análisis. Esta red de dualidades unifica todas las teorías en una estructura mayor conocida como teoría M. Un avance igualmente sorprendente fue la aparición de objetos multidimensionales llamados brañas, que generalizan a las cuerdas unidimensionales. Mientras antes se creía que solo las cuerdas podían describir los ingredientes fundamentales, métodos matemáticos más precisos mostraron que existen brañas de 2, 3 y hasta 9 dimensiones espaciales, todas vibrando y contribuyendo a la física subyacente. Además, la teoría requiere 11 dimensiones en total, 10 espaciales y una temporal, corrigiendo la idea previa de 10 dimensiones. Estas brañas resultan centrales para la concepción moderna de universos paralelos y multiversos cíclicos, aportando un marco nuevo para explorar la estructura del cosmos. Las cuerdas en la teoría de cuerdas no siempre son minúsculas, su tamaño depende de la energía que contienen. Cuando la energía es alta, las cuerdas pueden extenderse y volverse grandes, incluso del tamaño de objetos cotidianos. De manera similar, las brañas, que son objetos de dimensiones superiores, pueden ser enormes y se consideran como el sustrato mismo del espacio que habitamos. Vivimos sobre una tresbraña, una especie de superficie que llena el espacio y que actúa como la base física donde se desarrollan las partículas y fuerzas que conocemos. La teoría permite que existan múltiples tresbrañas paralelas en dimensiones extra, formando un multiverso de brañas. Cada una podría tener características físicas diferentes, algunas similares a nuestro universo y otras completamente distintas. Estas brañas están cercanas pero separadas por dimensiones adicionales, lo que impide que la luz u otras partículas que conocemos viajen de una a otra, por lo que no las podemos detectar directamente. Sin embargo, la gravedad es la excepción, ya que puede escapar y regresar entre las brañas, ofreciendo una posible ventana para estudiar estos universos paralelos. Los experimentos actuales, como el Gran Colisionador de Hadrones, buscan evidencia indirecta de estas dimensiones extra y de que vivimos en una braña. La detección de mini agujeros negros o la observación de energía desaparecida en colisiones de partículas podrían confirmar que la gravedad se comporta de forma distinta debido a la existencia de estas dimensiones adicionales. Estos resultados apoyarían la idea de que nuestro universo es solo una braña entre muchas en un multiverso más amplio. En la cosmología cíclica, las brañas pueden moverse y chocar entre sí, un evento que genera una gran liberación de energía similar al Big Bang. Tras la colisión, las brañas rebotan y se alejan antes de acercarse de nuevo, repitiendo este ciclo en el tiempo. Cada choque marca el inicio de un nuevo ciclo de expansión y evolución, lo que implica que nuestro universo es solo uno más en una sucesión infinita de nacimientos y muertes cósmicas. La idea de un universo cíclico no es nueva y ha sido parte de tradiciones antiguas y estudios científicos desde el siglo XX. La dificultad principal radica en la acumulación de entropía, que según la segunda ley de la termodinámica,
aumenta con el tiempo y haría imposible ciclos infinitos. Sin embargo, la versión moderna basada en brañas propone que la expansión constante de estas dispersa la entropía, permitiendo que los ciclos se repitan sin límite y sin un comienzo definido en el tiempo. Esta cosmología cíclica predice diferencias observables respecto al modelo inflacionario tradicional. Por ejemplo, la falta de ondas gravitacionales fuertes producidas en un Big Bang inflacionario sería consistente con el modelo cíclico. La confirmación o rechazo de estas señales permitirá avanzar en la comprensión del origen y la estructura de nuestro universo y podría validar la existencia del multiverso de brañas. La incorporación de las brañas en la teoría de cuerdas transformó profundamente el campo, revelando nuevos niveles de complejidad. Las dimensiones extra no solo tienen formas específicas, sino que también están atravesadas por flujos de campo propios de las brañas, similares a cómo un electrón crea un campo eléctrico o un imán uno magnético. Estos flujos, llamados flux, son fundamentales para describir con precisión las propiedades de las dimensiones adicionales, lo que ha multiplicado enormemente las posibilidades matemáticas sobre cómo podrían configurarse estas dimensiones. Cada forma de dimensión extra, conocida como espacio Calabi-Yau, contiene muchas regiones abiertas que pueden ser ocupadas o atravesadas por estos flujos de brañas. La mecánica cuántica impone que estos flujos sean discretos, lo que genera combinaciones innumerables. Por ejemplo, si un espacio tiene 5 cientos de regiones, las posibles configuraciones de flujos ascienden a cantidades inmensas, muchas veces superiores al número de partículas en el universo observable. Esta variedad complica la tarea de identificar cuál es la configuración correcta que describe nuestro cosmos, ya que las nuevas matemáticas no reducen las opciones sino que las expanden. Algunos investigadores aceptan esta diversidad como un indicio de que todas estas configuraciones existen realmente, dando lugar a múltiples universos paralelos con distintas dimensiones extras y flujos característicos. Esta visión radical propone que la variedad de formas y flujos matemáticos corresponde a un multiverso real, lo que podría ayudar a resolver problemas complejos como el valor de la constante cosmológica. El desafío actual es encontrar el principio o mecanismo que permita distinguir una configuración entre todas las posibles, y así avanzar en la comprensión fundamental de la realidad. Nuevo pensamiento sobre una constante antigua, el multiverso del paisaje. La medición en 1998 de una pequeña pero significativa constante, la constante cosmológica de Einstein, cambió la visión del cosmos. Esta constante representa la energía oscura invisible que llena el espacio y produce una fuerza gravitatoria repulsiva. A pesar de que durante décadas se creyó que esta constante era cero, los resultados observacionales indicaron que no es así, lo que llevó a la idea de que vivimos en uno entre muchos universos. El trabajo de dos equipos de astrónomos midió cómo la expansión del universo se desacelera, usando explosiones de supernovas tipo IA como velas estándar para calcular distancias enormes en el espacio. Estas supernovas permiten determinar con precisión cuán lejos están las galaxias al comparar su brillo aparente con su brillo intrínseco, porque estas explosiones tienen una luminosidad casi constante y extremadamente alta, visible a grandes distancias. En el contexto de un universo en expansión, las galaxias no se mueven por sí mismas, sino que el espacio entre ellas se expande. Para entender las distancias y velocidades de recesión, es útil imaginar un mapa con ciudades que se alejan porque el terreno crece. La clave está en actualizar la escala del mapa constantemente. Así, la distancia medida entre nosotros y una galaxia corresponde a la distancia actual, teniendo en cuenta la expansión del espacio durante el viaje de la luz que recibimos. Este enfoque simplifica la comprensión del universo en expansión y la interpretación de los datos astronómicos. La luz de una supernova distante se dispersa mientras viaja hacia nosotros, y debido a la expansión continua del universo, la distancia que recorre esa luz también se estira.
Al comparar el brillo aparente con el brillo intrínseco de la supernova, se determina la distancia actual entre nosotros y la galaxia que la contiene, tomando en cuenta toda la expansión ocurrida durante el viaje de la luz. La luz que llega a la Tierra tiene una longitud de onda mayor que la emitida originalmente, un fenómeno llamado corrimiento al rojo. Esto ocurre porque el universo se expande y estira las ondas de luz, al igual que un elástico que se estira junto con los hilos que lo forman. Midiendo cuánto se ha estirado la luz, se puede calcular el tamaño relativo del universo en diferentes épocas, lo que permite reconstruir su historia de expansión. Los astrónomos usan el corrimiento al rojo de las supernovas tipo Ia para obtener marcas temporales que representan el tamaño del universo en distintos momentos. Esto les permite calcular cómo ha cambiado la tasa de expansión a lo largo del tiempo, estableciendo un perfil detallado de la evolución cósmica y el comportamiento del universo. Las observaciones revelaron que, en los últimos 7.000 millones de años, la expansión del universo no se ha ralentizado, sino que se ha acelerado. Este descubrimiento implica que una fuerza repulsiva está empujando el espacio a expandirse cada vez más rápido, contrarrestando la gravedad atractiva de la materia y energía convencionales. Esta fuerza es precisamente la función de la constante cosmológica, que representa la energía oscura que impregna el espacio. Aunque su valor es extremadamente pequeño, es constante en todo el universo y su influencia crece a medida que el espacio se expande. La constante cosmológica vuelve a ocupar un lugar central en la cosmología, sustentada por datos empíricos que han cambiado la comprensión del destino del cosmos. Los cálculos sobre la energía contenida en las fluctuaciones cuánticas predicen una densidad enorme, mucho mayor que cualquier cosa observable en el universo, lo que resultaría en una expansión tan violenta que destruiría galaxias y átomos. Sin embargo, las observaciones astronómicas limitan la constante cosmológica a un valor muchísimo menor, generando una enorme discrepancia entre teoría y realidad. Esta diferencia obligó a los físicos a buscar mecanismos que reduzcan drásticamente ese valor. Se planteó la posibilidad de que una simetría desconocida pudiera cancelar esas enormes energías, como ocurre en matemáticas cuando sumas términos simétricos que se anulan mutuamente. La supersimetría, que empareja partículas conocidas con partículas hipotéticas, ofreció un ejemplo donde las fluctuaciones cuánticas podrían cancelarse en pares. Pero los datos experimentales muestran que estas parejas no tienen la misma masa, lo que rompe la simetría y evita la cancelación total, dejando el problema sin resolver. Steven Weinberg propuso que, en lugar de ser cero, la constante cosmológica podría ser pequeña pero diferente de cero. Su idea se basa en el principio antrópico, que sostiene que las observaciones que hacemos están condicionadas por nuestra existencia. En un universo con muchas regiones o universos distintos, solo en aquellos con valores compatibles con la vida como la conocemos podríamos encontrarnos. Este principio señala que no hay necesidad de buscar una explicación fundamental para los valores específicos de las constantes físicas, pues esos valores varían entre universos. Solo en aquellos universos con valores adecuados para el desarrollo de la vida existirán observadores capaces de hacer esas preguntas. Por eso, nuestro universo parece tener valores ajustados para la vida. Weinberg usó la formación de galaxias como indicador de condiciones favorables para la vida. Si la constante cosmológica fuera demasiado grande, la repulsión impediría que la materia se agrupara para formar galaxias y estrellas, haciendo imposible la vida. Su cálculo mostró que el valor real de la constante debe ser menor que un límite que evita este efecto destructivo, coincidiendo con lo observado. Para que este razonamiento funcione, debe existir un multiverso con muchísimos universos distintos que cubran un rango amplio de valores para la constante cosmológica. Solo así sería probable que uno de ellos tenga el valor observado en nuestro universo. Se estima que el número de universos necesarios es increíblemente alto, mucho mayor que cualquier cantidad imaginable en nuestro universo observable.
Algunas teorías modernas sugieren marcos que naturalmente generan esa gran diversidad de universos, con diferentes constantes físicas. Estas ideas, aunque aún especulativas, permiten entender la constante cosmológica y su pequeño pero no nulo valor como un fenómeno dentro de un vasto paisaje cósmico, en el que nuestro universo es solo uno más. La teoría de cuerdas propone una cantidad extraordinaria de posibles formas para las dimensiones extra, cerca de 10 elevado a 500, una cifra que supera con creces otras estimaciones previas. Cada una de estas formas, llamadas Calabi-Yau, tiene diferentes energías asociadas que afectan el valor de la constante cosmológica en cada universo posible. Estas energías varían uniformemente en un amplio rango, lo que sugiere que existen muchas configuraciones cuya constante cosmológica coincide con la que se ha medido en nuestro universo, aunque encontrar ejemplos concretos sea extremadamente difícil debido a la inmensidad de las posibilidades. La combinación de la teoría de cuerdas con el modelo inflacionario eterno ofrece un marco para entender cómo estos universos posibles existen simultáneamente. En este multiverso, cada burbuja corresponde a un universo con una forma particular para las dimensiones extra y su propia constante cosmológica. Estas burbujas se expanden dentro de otras, formando una estructura compleja y anidada que abarca todas las posibilidades del paisaje de la teoría de cuerdas. La metáfora del paisaje representa estas múltiples configuraciones como un terreno montañoso con valles y picos, donde la altura indica la energía total que llena el espacio, incluyendo la constante cosmológica. Los procesos cuánticos permiten que un universo salte o haga túneles a través de barreras energéticas para alcanzar configuraciones con menor energía. Este fenómeno, llamado tunelamiento cuántico, genera nuevas burbujas con diferentes propiedades dentro de universos ya existentes, dando origen a un multiverso de burbujas dentro de burbujas. Este escenario del multiverso del paisaje proporciona una explicación para el valor pequeño y no nulo de la constante cosmológica observada. La existencia de muchas burbujas con diferentes constantes permite que algunas tengan exactamente los valores compatibles con la vida y la observación que realizamos. Así, nuestro universo sería una de esas burbujas donde las condiciones son adecuadas para nuestra existencia. Más allá de la constante cosmológica, otras propiedades fundamentales del universo, como las masas de partículas o la fuerza de las interacciones, también variarían entre burbujas. Esto sugiere que tratar de calcular valores únicos para estas propiedades puede no tener sentido, pues cada universo del multiverso podría presentar sus propias características. El reto actual es identificar dentro del paisaje alguna configuración que reproduzca con precisión nuestro universo, una tarea compleja debido a la inmensa cantidad de posibilidades, pero en la que se confía encontrar resultados con las herramientas adecuadas. La idea del multiverso del paisaje introduce una forma distinta de entender los universos paralelos. No se trata solo de imaginar otros mundos alejados y posiblemente inaccesibles, sino de usar esa multiplicidad para explicar observaciones concretas en nuestro propio universo. Este enfoque plantea una cuestión fundamental sobre si puede considerarse ciencia, dado que estas realidades paralelas podrían estar siempre fuera de nuestro alcance para observar o probar directamente. La diferencia entre la constante cosmológica y la energía oscura es sutil, ya que a menudo se usan como sinónimos, aunque la energía oscura puede variar con el tiempo y no ser realmente constante. La expansión del universo, incluso si es infinito, implica que las distancias entre galaxias crecen, lo que se interpreta como un aumento en la escala del cosmos. Esta perspectiva amplia desafía los límites tradicionales de la ciencia, planteando la necesidad de nuevas formas de razonamiento y pruebas para teorías que incluyen un multiverso. Ciencia y el multiverso, sobre inferencia, explicación y predicción. El debate sobre el multiverso provoca fuertes pasiones y opiniones encontradas. Algunos científicos lo rechazan por considerarlo más parecido a una creencia que a ciencia,
mientras otros lo ven como un avance natural en la comprensión del cosmos. La discusión se centra en si es científicamente válido hablar de universos que no podemos observar ni probar, y si estas ideas pueden ofrecer explicaciones o predicciones reales. La ciencia no es solo encontrar leyes que expliquen fenómenos observables, sino también plantear nuevas preguntas. En ese sentido, las teorías del multiverso pueden cambiar las preguntas fundamentales que la ciencia formula y cómo las aborda. Las diferentes versiones del multiverso no son todas iguales, algunas permiten cierta interacción entre universos, como las colisiones en el multiverso inflacionario que podrían dejar señales observables en la radiación cósmica. Sin embargo, muchas versiones siguen siendo altamente especulativas, sin pruebas experimentales claras. La historia de la ciencia muestra que se aceptan teorías con elementos inaccesibles siempre que sus predicciones sobre fenómenos observables sean confirmadas con precisión. Por ejemplo, la existencia de campos electromagnéticos, el espacio-tiempo curvo o las ondas de probabilidad cuánticas son conceptos que no se pueden percibir directamente, pero se aceptan por la exactitud de las predicciones que permiten. Para que una teoría del multiverso sea convincente, no es necesario observar directamente otros universos, sino que debe hacer predicciones precisas y comprobables sobre nuestro universo. Si una teoría matemática rigurosa implica la existencia de otros universos y al mismo tiempo predice fenómenos verificables, entonces aceptar la existencia del multiverso es coherente con la ciencia. Por ahora, algunas propuestas basadas en teorías como la inflación eterna o la teoría de cuerdas permanecen hipotéticas y dependen de desarrollos futuros para ser confirmadas o descartadas. La capacidad predictiva de un multiverso puede basarse en distribuciones estadísticas de propiedades físicas entre universos diferentes. Aunque los parámetros fundamentales varíen, es posible hacer predicciones probabilísticas sobre las características que encontraremos en nuestro universo, similar a cómo se predice el peso promedio de perros en una zona. Si la distribución de propiedades en el multiverso es muy desigual o está correlacionada, esto genera predicciones firmes que pueden ser falsadas mediante experimentos, aumentando la confianza en la teoría si se cumplen. Algunas hipótesis contemplan variaciones en la constante cosmológica y la aparición de partículas con masas específicas que, si son detectadas, fortalecerían la teoría del multiverso. La clave está en que estas propuestas generen predicciones adicionales más allá de la mera existencia de otros universos, lo que permite someterlas a pruebas científicas y avanzar hacia una verificación empírica, dando así legitimidad científica al concepto de multiverso. En la práctica, predecir distribuciones dentro del multiverso es complicado porque no existen datos censales comparables a los de poblaciones comunes. En el multiverso del paisaje, los universos nuevos se generan mediante inflación eterna y túneles cuánticos entre diferentes estados posibles, con probabilidades que dependen de las características del paisaje teórico. La distribución de universos refleja estas probabilidades, pero las complejidades matemáticas impiden calcular con precisión esta distribución, por lo que las investigaciones actuales son preliminares. El razonamiento antrópico introduce la consideración de que solo existen universos que permiten la vida, ya que nuestra existencia implica que no estamos en dominio sin vida. Se propone calcular la abundancia de observadores en diferentes universos, relacionando la formación de galaxias con la posibilidad de vida inteligente. Estudios han mostrado que universos con una constante cosmológica cercana a cero son más propensos a tener galaxias y vida, lo que explica que medir un valor similar al nuestro no sea inesperado dentro del multiverso. Sin embargo, si se permiten variaciones simultáneas en otros parámetros, como las fluctuaciones iniciales que generan galaxias, las predicciones cambian, haciendo menos clara la coincidencia observada. Esta sensibilidad muestra que para obtener conclusiones definitivas se necesita un entendimiento detallado de las propiedades de los universos y cómo varían, lo que aún no se ha alcanzado.
Para hacer predicciones concretas se enfrentan tres desafíos principales. Primero, identificar qué propiedades físicas varían entre universos y calcular su distribución estadística, lo que depende del mecanismo cosmológico que genera el multiverso. Segundo, asumir que los observadores somos típicos, lo que es problemático porque la evolución de la vida es poco comprendida y podría no ser representativa. Tercero, resolver el problema de medir colecciones infinitas, pues el multiverso implica infinitos universos, y comparar cantidades infinitas no tiene una respuesta única. El problema de la medida surge al intentar determinar qué tipo de universos predominan dentro de infinitos conjuntos. Diferentes métodos de comparación pueden dar resultados contradictorios, afectando la capacidad de definir qué propiedades son típicas en el multiverso, por tanto, la validez de las predicciones. Encontrar una manera precisa de medir estas infinitudes es esencial para avanzar. Además, la inflación eterna complica la interpretación de las probabilidades cuánticas usadas para apoyar la teoría. En un número infinito de universos, incluso sucesos extremadamente improbables ocurren infinitas veces, lo que dificulta identificar qué resultados deberían ser predominantes. Esta situación plantea dudas sobre la solidez de las predicciones que sustentan la teoría. A pesar de estas dificultades, muchos investigadores confían en que la concordancia actual entre predicciones cuánticas y observaciones indica que existe una verdad profunda aún por descubrir. Se espera que en el futuro se desarrolle un método riguroso para medir los infinitos universos y que esto permita distinguir las contribuciones de eventos comunes y raros, consolidando así la capacidad predictiva del enfoque multiverso. Las predicciones en física suelen ser precisas y verificables, pero las del multiverso tienden a ser probabilísticas y menos exactas. Para mejorar la precisión se requiere resolver problemas matemáticos complejos y encontrar teorías que asignen probabilidades muy sesgadas a ciertas propiedades universales. Algunas características fundamentales podrían estar fuera del alcance de predicciones exactas, lo que abre la puerta a considerar enfoques distintos, como el multiverso, que delimita claramente qué propiedades varían entre universos y cuáles no. Una explicación importante que ofrece el multiverso es transformar misterios únicos, como el valor de la constante cosmológica, en fenómenos comunes dentro de un conjunto amplio de universos con diferentes valores. Así, la dificultad de explicar un único valor desaparece, y la diversidad de universos permite entender por qué observamos justamente el que habitamos. Sin embargo, esta lógica debe manejarse con cautela, ya que podría desalentar la búsqueda de explicaciones convencionales cuando éstas sean posibles. Por eso, es fundamental que las propuestas de multiverso se fundamenten sólidamente y avancen con rigor para no desviarse del camino científico. Los muchos mundos de la medición cuántica, el multiverso cuántico. Las teorías del multiverso basadas en conceptos como inflación eterna o la cosmología cíclica aún son especulativas y esperan confirmación teórica y experimental. El multiverso que surge de la mecánica cuántica genera opiniones encontradas porque intenta explicar cómo la realidad probabilística de esta teoría se traduce en la realidad concreta que experimentamos. En 1954, un estudiante propuso que la mecánica cuántica implica la existencia de múltiples universos paralelos, una idea que fue inicialmente rechazada por figuras prominentes pero rescatada décadas después, lo que abrió un debate sobre la naturaleza de la realidad cuántica. La física clásica describe el mundo con leyes deterministas que predicen con certeza eventos futuros y pasados. Sin embargo, en el mundo microscópico de partículas, estas leyes fallan y las mediciones arrojan resultados probabilísticos. Por ejemplo, al medir la posición de muchos electrones idénticos, no se obtienen posiciones iguales, sino una distribución estadística que se mantiene constante en repetidas pruebas. La mecánica cuántica utiliza funciones matemáticas para predecir estas probabilidades, y ha sido confirmada experimentalmente en múltiples ocasiones sin contradicción.
Un experimento clave para entender esta realidad probabilística es el experimento de la doble rendija. Al hacer pasar electrones por dos rendijas, se observa un patrón de interferencia similar al de ondas en el agua, lo que indica que cada electrón se comporta como una onda de probabilidad que pasa por ambas rendijas simultáneamente. Este fenómeno explica por qué los electrones saben de la existencia de ambas rendijas, afectando donde aterrizan, y fue interpretado como una onda de probabilidad por Max Born. Aunque se aplica a todas las partículas fundamentales, esta interpretación plantea preguntas difíciles. Una de ellas es por qué la física clásica funciona tan bien para objetos grandes, si el mundo es probabilístico en su base. La respuesta está en que para objetos grandes las ondas de probabilidad son muy estrechas, lo que hace que la probabilidad de que estén en una posición específica sea casi total, y por ello las predicciones clásicas coinciden prácticamente con la realidad observada. Esta comprensión es parte fundamental de la relación entre la mecánica cuántica y la experiencia cotidiana. La probabilidad de que un objeto macroscópico se desvíe de las predicciones de Newton es tan pequeña que resulta prácticamente imposible observarlo. En cambio, los objetos muy pequeños, como un electrón, tienen una probabilidad mucho más dispersa de encontrarse en varios lugares. Este fenómeno hace que en el mundo microscópico la naturaleza probabilística de la realidad sea evidente y fundamental. No es posible observar directamente las ondas de probabilidad de la mecánica cuántica. Según la interpretación de Copenhague, cuando se mide la posición de una partícula, su onda de probabilidad colapsa instantáneamente a un lugar específico. Cada intento de observar esa nebulosa probabilística provoca que desaparezca y se materialice una realidad definida y concreta, la cual se refleja en la medición. Este colapso de la onda de probabilidad es el núcleo del enfoque de Copenhague, aunque sus predicciones experimentales son muy precisas, presenta un problema matemático. La ecuación de Schrödinger, que describe la evolución de estas ondas, no permite que ocurran colapsos repentinos. Por ello, esta interpretación recurre a una división arbitraria entre el mundo microscópico, donde la ecuación se aplica, y el mundo macroscópico, donde la observación provoca el colapso, sin definir claramente dónde está esa frontera. La ecuación de Schrödinger es lineal, lo que significa que una onda compleja puede descomponerse en ondas más simples, evolucionar cada una por separado y luego sumarse para obtener el resultado final. Esta propiedad facilita el análisis de sistemas cuánticos, pero complica la explicación de la medición porque, al aplicar la ecuación a un sistema que incluye el aparato de medición, el resultado predice una superposición de posibles resultados simultáneos, algo que no se observa en la experiencia diaria. Al medir un electrón cuya onda tiene picos en dos lugares diferentes, la teoría indica que el aparato debería mostrar ambos resultados simultáneamente y que nuestra percepción se dividiría entre esas dos realidades, lo que contradice la experiencia. La solución propuesta por Bohr es que la medición provoca la desaparición de todos los resultados menos uno, evitando esta confusión. Sin embargo, esta solución carece de fundamento matemático y es arbitraria. La propuesta alternativa sostiene que la ecuación de Schrödinger debe aplicarse siempre, incluso durante la medición, sin colapsos. Esto implica que todas las posibilidades coexisten simultáneamente en una superposición, dando lugar a múltiples realidades paralelas o mundos. Esta visión desafía la interpretación clásica y abre el camino hacia la idea del multiverso cuántico, donde cada posible resultado se realiza en un universo distinto. La dificultad de entender cómo un dispositivo o una mente pueden experimentar realidades distintas al mismo tiempo proviene de nuestra experiencia cotidiana, donde todo parece tener un solo resultado claro. Sin embargo, según Everett, el problema surge de cómo hemos interpretado las matemáticas de Schrödinger, que no indican que un dispositivo registre dos resultados simultáneamente, sino que existen dos dispositivos y dos mentes, cada una con una lectura diferente.
Esto implica que al medir una partícula con una función de probabilidad con dos picos, la realidad se divide en dos, dando lugar a dos universos paralelos, donde en uno la partícula se encuentra en un lugar y en el otro en el segundo. Cada versión de la mente percibe un resultado único y no tiene conciencia de la otra versión. La idea se extiende a múltiples picos, generando tantos universos como posibles resultados haya, formando así un multiverso cuántico. En esta interpretación, la evolución del universo es gobernada únicamente por la ecuación de Schrödinger, que nunca se interrumpe ni colapsa. Esta matemática pura y constante describe cómo las ondas de probabilidad cambian con el tiempo, incluyendo las partículas que forman el dispositivo y la mente que observa. No existe un mecanismo de división o clonación, sino un cambio continuo en la forma de la función de probabilidad. Visualizar estas funciones de probabilidad para todos los átomos de un dispositivo y de una persona es complejo, ya que implica miles de millones de partículas en diferentes posiciones. Sin embargo, la evolución matemática describe cómo cada configuración posible se materializa en un universo donde una copia de la mente observa un resultado definido, sin ambigüedad. La diferencia entre esta teoría y la interpretación tradicional es que aquí todos los resultados posibles existen simultáneamente en universos distintos. Ninguno es más real que otro, son realidades paralelas que coexisten. Así, la realidad es una vasta multiplicidad de universos en constante expansión, cada uno con una historia distinta, resultado de la evolución de las ondas de probabilidad según la mecánica cuántica. La distinción entre un solo mundo y múltiples mundos surge al comparar una partícula no medida con una medida. Para un electrón aislado sin observación, se habla de una única realidad donde su posición es incierta. Sin embargo, al medirlo, surgen descripciones que sugieren la existencia de múltiples mundos. Esto se explica porque la medición involucra aparatos macroscópicos con muchas partículas, generando estados tan diferentes que las probabilidades para cada resultado evolucionan independientemente, fenómeno conocido como decoherencia. Así, cada resultado puede considerarse un universo propio, en el que el electrón atraviesa un camino distinto. El proceso de decoherencia separa los resultados de tal forma que las ondas de probabilidad no interfieren entre sí, y cada resultado aparece como si fuera el único. Esto recuerda a la interpretación de Bohr, pero sin la necesidad de un colapso de la función de onda. La interpretación de muchos mundos mantiene que todas las posibilidades ocurren simultáneamente. Por eso, aunque dentro de cada universo parezca que los otros no existen, en conjunto todos coexisten y son reales. Un problema central del multiverso es entender la probabilidad, ya que en esta interpretación todos los resultados suceden. En la experiencia cotidiana, la probabilidad mide la incertidumbre de qué resultado ocurrirá, pero aquí todos se realizan. Esto genera dificultad para interpretar por qué unos resultados deberían ser más probables que otros, dado que no hay una única realidad a la que referirse. Además, la multiplicación de universos ha sido criticada por su aparente complejidad, aunque sus defensores argumentan que la teoría es fundamentalmente simple y elegante porque solo usa la ecuación de Schrödinger sin añadidos. Para intentar resolver el problema de la probabilidad, se recurre a la idea de que cada copia de un observador en los distintos mundos es un individuo separado que solo conoce su propia experiencia. Un experimento puede crear varias copias de un observador, cada una con un resultado distinto. Desde su perspectiva subjetiva, cada uno puede calcular probabilidades basadas en la proporción de copias que observan cada resultado, aunque objetivamente todos los resultados ocurren. Este planteamiento pretende conciliar la certeza determinista del multiverso con la sensación subjetiva de incertidumbre. Este enfoque es ilustrado con una analogía. Si un clonador crea múltiples copias idénticas de una persona, cada copia es la persona real y experimenta su propio destino. La incertidumbre surge porque ninguna copia sabe cuál es su destino antes de despertarse,
y así cada una puede asignar probabilidades a sus posibles futuros. Este razonamiento muestra cómo puede surgir la probabilidad en un marco donde todos los resultados ocurren, vinculando la experiencia subjetiva con la teoría determinista. A pesar de estos avances, la incorporación satisfactoria de la probabilidad en la interpretación de muchos mundos sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores proponen que la probabilidad debe medirse no por el número de mundos con cierto resultado, sino por la altura relativa de la función de onda asociada a cada resultado, aunque esto genera tensiones conceptuales. Otros han desarrollado estrategias basadas en teoría de juegos y apuestas, concluyendo que la mejor forma de actuar es siguiendo las probabilidades predichas por la mecánica cuántica, a pesar de la naturaleza determinista del multiverso. Estas controversias reflejan la complejidad del concepto de probabilidad, que incluso fuera de la física cuántica es difícil de definir sin caer en razonamientos circulares. En el contexto de muchos mundos, la dificultad se amplifica por la multiplicidad de observadores idénticos que experimentan realidades distintas. La falta de consenso muestra que el problema está aún abierto, aunque la interpretación de muchos mundos sigue siendo una perspectiva valiosa y provocadora para entender la mecánica cuántica. La mecánica cuántica sigue siendo una de las teorías más exitosas porque ofrece un algoritmo claro basado en la ecuación de Schrödinger para calcular la evolución de las ondas de probabilidad y predecir resultados experimentales con gran precisión. La cuestión de si la función de onda colapsa o si todas las posibilidades ocurren en universos paralelos es secundaria para las predicciones prácticas, aunque para algunos físicos debería ser irrelevante mientras los resultados no cambien. Sin embargo, las teorías físicas deben ser coherentes matemáticamente, y el modelo de Copenhague presenta una falla al no definir claramente qué sucede en el momento de la observación, mientras que la interpretación de muchos mundos intenta resolver esa carencia. En ciertos casos, estas interpretaciones no son intercambiables, pues podrían dar predicciones distintas, lo que indica que no son solo diferentes interpretaciones, sino teorías con diferencias reales. Más allá de predecir, la física busca entender la realidad oculta que sustenta esos resultados, y si la visión del multiverso es correcta, revelaría una realidad mucho más rica de lo que hasta ahora se imagina. Aunque no se espera consenso definitivo pronto sobre cuál refleja la verdad, el trabajo actual es fundamental para futuras generaciones que profundizarán en la naturaleza última de la realidad. Agujeros negros y hologramas, el multiverso holográfico. La realidad podría ser una proyección, como un holograma que ocurre en una superficie distante, mientras que lo que experimentamos en 3 dimensiones es solo una sombra de ese proceso lejano. Esta idea surge de avances en relatividad, agujeros negros, termodinámica, mecánica cuántica y teoría de cuerdas, y se basa en la naturaleza fundamental de la información. Según esta visión, la información es la esencia primaria del universo, y la materia y la radiación solo son manifestaciones de esa información, similar a como un edificio es la realización física de un plano arquitectónico. El universo funciona como un procesador de información que transforma estados presentes en futuros, y la experiencia surge de esa evolución. El estudio de los agujeros negros ha sido clave para entender la relación entre la información y la realidad. La solución exacta de Schwarzschild a las ecuaciones de Einstein mostró que concentrar suficiente masa en un espacio reducido crea una región donde la gravedad atrapa todo, incluso la luz, dando lugar a los agujeros negros. Aunque inicialmente rechazados incluso por Einstein, hoy se acepta que existen muchos, incluyendo uno supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Estos objetos no solo son fundamentales para la astronomía, sino que también desafían conceptos físicos, como la segunda ley de la termodinámica. Esta ley indica que la entropía o desorden en un sistema tiende a aumentar, explicando fenómenos cotidianos como el desgaste o la difusión de sustancias. La entropía mide la cantidad de formas en que se puede reorganizar un sistema sin cambiar su apariencia general,
Un sistema ordenado tiene baja entropía y uno desordenado, alta. El universo evoluciona hacia estados de mayor entropía porque hay muchas más configuraciones desordenadas que ordenadas, haciendo que ciertos procesos sean casi inevitables. La segunda ley no prohíbe que la entropía disminuya, pero hacerlo es extremadamente improbable. Los agujeros negros parecían romper esta ley porque absorben materia y energía, aparentemente eliminando el desorden del universo al desaparecer con él. Sin embargo, un estudiante de Wheeler propuso que la entropía no se pierde, sino que se transfiere al agujero negro, que aumenta de tamaño al engullir materia. La idea fue recibida con escepticismo porque se creía que los agujeros negros eran objetos muy ordenados, sin características internas que pudieran almacenar desorden. Además, si tenían entropía, deberían tener temperatura y emitir radiación, lo que contradecía la idea de que nada escapa de ellos. A pesar de las dudas, Hawking descubrió que la superficie del horizonte de eventos de los agujeros negros siempre crece con el tiempo, lo que sugiere un paralelismo con el aumento de la entropía. Esta área podría interpretarse como una medida de la entropía contenida, reconciliando la segunda ley con la existencia de los agujeros negros. Esta conexión abrió un camino para entender mejor la relación entre la información, la gravedad y la mecánica cuántica, dando pie a nuevas teorías sobre la naturaleza del universo y su estructura holográfica. La física clásica de los agujeros negros, basada en la relatividad general de Einstein, no incorpora la mecánica cuántica, por lo que no explica cómo interactúan con partículas y radiación que transportan masa, energía y entropía. Integrar la mecánica cuántica a esta teoría es complejo y aún incompleto, aunque avances como la teoría de cuerdas y otras aproximaciones han avanzado en esta dirección. En los años 70, Hawking estudió cómo se comportan los campos cuánticos en el espacio curvado alrededor de un agujero negro y descubrió algo revolucionario. Los campos cuánticos generan constantemente pares de partículas que emergen y se aniquilan en el espacio vacío. Sin embargo, cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, una partícula puede caer hacia el interior mientras la otra escapa al espacio exterior. La partícula que escapa se observa como radiación, hoy conocida como radiación de Hawking. Este fenómeno implica que el agujero negro no es completamente negro, sino que emite radiación y pierde masa lentamente, comportándose como un objeto con temperatura, aunque extremadamente baja. La radiación emitida permite calcular la entropía del agujero negro, que resulta ser proporcional a la superficie del horizonte de eventos, no a su volumen. Esto confirma que los agujeros negros respetan la segunda ley de la termodinámica, incrementando la entropía total del universo. La entropía se relaciona con la información oculta sobre las configuraciones microscópicas que no se pueden observar directamente desde fuera. La entropía mide la cantidad de información que falta para describir exactamente el estado microscópico de un sistema, más allá de sus propiedades macroscópicas visibles. Por ejemplo, en un conjunto de monedas, la entropía corresponde al número de combinaciones posibles de caras y cruces que parecen iguales en un nivel general, pero difieren en detalles. Esta cantidad de información se expresa en bits, que equivalen a respuestas a preguntas binarias simples sobre el estado del sistema. En el caso de los agujeros negros, Hawking demostró que su entropía equivale al número de celdas del tamaño de la longitud de Planck necesarias para cubrir el horizonte, como si cada celda almacenara un bit de información. Esto indica que la información escondida en un agujero negro no está en su volumen, sino en su superficie, lo que resulta sorprendente y constituye la base de la idea de holografía en física. Desde la perspectiva de un observador externo, la información y la entropía se almacenan en el horizonte de eventos, una frontera real que codifica toda la información que atraviesa el agujero negro. Sin embargo, para un objeto que cae libremente dentro, no hay señales de esa frontera, ni sensación especial al cruzarla. Este contraste refleja una dualidad fundamental: ambas perspectivas son válidas,
pero nunca pueden confrontarse directamente, evitando paradojas físicas. El observador lejano ve cómo el objeto se desintegra y su información se dispersa en la radiación del horizonte, mientras que quien cae percibe un paso tranquilo hacia el interior. Esta dualidad refuerza la idea de que la información está en la superficie y no en el volumen, revelando que el almacenamiento de información en el universo puede funcionar de manera holográfica, con implicaciones profundas para la física y la comprensión del multiverso. El límite máximo de información que puede almacenarse en una región del espacio está determinado por el área de la superficie que la rodea, no por su volumen. Al aumentar la cantidad de materia en esa región para almacenar más información, se llega a un punto crítico donde se forma un agujero negro, cuya entropía está relacionada con el área de su horizonte de eventos. Esto significa que la capacidad informativa está limitada por esa superficie, un resultado que se aplica a cualquier región espacial, independientemente de que haya un agujero negro presente. Esta idea plantea que la información de todo lo que sucede en un espacio tridimensional puede estar codificada en una superficie bidimensional que lo envuelve. Desde esta perspectiva, la realidad tridimensional sería una especie de proyección holográfica generada por procesos físicos que ocurren en esa superficie. La relación entre la información en el interior y en la superficie es tan estrecha que conforma dos universos paralelos y profundamente conectados. El principio holográfico aún no ha sido probado experimentalmente y se basa en una estructura teórica que combina la gravedad y la mecánica cuántica. Aunque existen dudas legítimas sobre su validez, la coherencia interna de la teoría y su integración con avances como la teoría de cuerdas le otorgan un sólido respaldo. Esta última ha demostrado que la idea de holografía es matemáticamente realizable en ciertos universos hipotéticos. Juan Maldacena aportó un avance fundamental al demostrar que un universo con una frontera bien definida puede describirse de dos maneras equivalentes, como física de cuerdas en un espacio de 10 dimensiones en el interior, y como una teoría cuántica sin gravedad en su frontera de 4 dimensiones. Esta dualidad concreta es una manifestación matemática del principio holográfico, donde ambos puntos de vista describen la misma realidad desde perspectivas diferentes. Maldacena y otros investigadores establecieron un diccionario matemático que permite traducir fenómenos entre el espacio interior y su frontera. Así, lo que ocurre en la superficie puede entenderse como una narrativa holográfica que representa lo que sucede en el interior, aunque ambas descripciones no se parezcan en apariencia. Un ejemplo notable es que un agujero negro en el interior se traduce en la frontera como un baño de partículas calientes, demostrando que la información es la misma en ambas descripciones aunque se manifieste de formas muy distintas. Este enfoque recuerda la alegoría de la cueva de Platón, pero con una diferencia crucial: la realidad holográfica no es una sombra limitada o reducida, sino que contiene toda la información necesaria para describir la complejidad del universo. Así, la visión holográfica se presenta como una narradora profunda y completa de la naturaleza de la realidad. Las matemáticas detrás del principio holográfico son extremadamente complejas y todavía no existe una demostración definitiva, aunque ha pasado numerosas pruebas teóricas rigurosas. La dificultad surge porque cuando un enfoque matemático funciona bien para una teoría, falla para la otra, ya que el acoplamiento fuerte en una corresponde a un acoplamiento débil en la otra. Esta dualidad permite transformar cálculos complicados en la frontera en otros más sencillos en el interior, lo que abre la puerta a posibles verificaciones experimentales. En experimentos con colisiones de núcleos de oro a altas energías, se produce un plasma de quarks y gluones extremadamente caliente y viscoso, difícil de describir con los métodos convencionales. La teoría holográfica sugiere que estas partículas pueden describirse como si vivieran en la frontera, mientras que una descripción en términos de cuerdas en un espacio de dimensiones mayores facilita los cálculos. Los resultados matemáticos coinciden sorprendentemente con los datos experimentales,
mostrando una conexión prometedora entre teoría y observación. La integración de la teoría de cuerdas con el principio holográfico ha generado un marco matemático sólido que relaciona una teoría cuántica sin gravedad en la frontera con una teoría de cuerdas gravitatoria en el interior. Esta equivalencia podría ser la clave para definir formalmente la teoría de cuerdas y comprender las leyes fundamentales. La relación entre ambas descripciones sugiere que pueden ser dos formas diferentes de explicar el mismo fenómeno, lo que marca un avance profundo en la física teórica y un camino para futuros descubrimientos. Universos, computadoras y la realidad matemática, los multiversos simulados y últimos. Las teorías de universos paralelos surgen de leyes matemáticas creadas para explicar la naturaleza profunda del cosmos. La aceptación de cada teoría varía según su respaldo experimental o especulativo, pero casi siempre conducen a la idea de múltiples mundos coexistentes. Cambiando el enfoque, surge la pregunta sobre si los seres humanos podrían, con intención y control, crear universos paralelos. Esto implica imaginar tecnologías avanzadas capaces de manipular las leyes físicas para generar universos físicos o virtuales. La cosmología del Big Bang, que describe el origen del universo observable, no facilita la creación de un nuevo universo, pues requiere enormes cantidades de materia y energía comprimidas en un volumen diminuto. La teoría inflacionaria mejora esta visión al permitir que pequeñas semillas de energía inflatón crezcan rápidamente y generen materia y espacio, aprovechando la gravedad como fuente ilimitada de energía negativa y positiva. Este modelo reduce el reto inicial a crear una minúscula región con alta energía inflatón, aunque la densidad necesaria es aún extremadamente alta. Aunque la creación artificial de un universo inflacionario enfrenta problemas, como la necesidad de un impulso inicial que solo un agujero blanco podría proveer, la teoría muestra que un nuevo universo no invadiría el espacio original, sino que se separaría, dejando tras de sí un agujero negro. Este proceso hace imposible observar o confirmar la creación desde nuestro universo, limitando la interacción o prueba de éxito. La simulación computacional de la mente humana y la conciencia plantea preguntas similares sobre la realidad y la percepción. La mente procesa la experiencia mediante actividad neuronal, pero no podemos asegurar que esa experiencia refleje una realidad externa objetiva. La hipótesis de que la realidad podría ser una simulación compleja es plausible, aunque lleva a un escepticismo radical, pues el conocimiento mismo podría ser una construcción simulada. Los avances en tecnología muestran que pronto podríamos tener computadoras con capacidad de procesamiento comparable o superior al cerebro humano. Proyectos como Blue Brain buscan simular funciones cerebrales con precisión creciente, aunque la conciencia artificial sigue siendo un enigma. Las perspectivas funcionalistas sugieren que replicar los procesos del cerebro, incluso en un sustrato diferente, podría generar consciencia, pero esta idea no es unánime. La evaluación de la conciencia en otros, sean humanos o máquinas, se basa en evidencia indirecta, lo que complica confirmar la conciencia artificial. La unión futura entre humanos y tecnología podría difuminar las fronteras entre mente y máquina, abriendo posibilidades desconocidas. Sin embargo, si bien la creación de universos físicos o virtuales parece posible teóricamente, las implicaciones éticas, técnicas y filosóficas permanecen abiertas, y el valor real de tales creaciones dependerá de nuestra capacidad para interactuar o comprender estos nuevos ámbitos. El avance tecnológico permitirá crear seres pensantes dentro de cuerpos artificiales y también simular entornos digitales habitados por entidades conscientes. Estas simulaciones evolucionarán hasta alcanzar niveles de realismo muy detallados. Los seres simulados podrían o no ser conscientes de su condición, y quienes controlan la simulación decidirán qué tanto revelarles. La capacidad computacional futura permitirá simular hasta civilizaciones enteras con una precisión que hoy parece inimaginable, sobre todo con la llegada de la computación cuántica, que multiplica enormemente la velocidad de procesamiento.
Simular no solo mentes individuales sino también sus interacciones y un entorno cambiante requerirá gran poder computacional. Sin embargo, la simulación podría optimizar recursos, mostrando detalles solo cuando sean relevantes para los habitantes simulados. Este tipo de simulaciones encarnan la idea de que la información es fundamental y podrían formar un multiverso de simulaciones paralelas con realidades igualmente reales para sus habitantes. Se plantea la posibilidad de que la realidad que experimentamos sea una de esas simulaciones, un escenario apoyado en el argumento estadístico que sugiere que el número de seres simulados superaría con creces a los reales. La idea de vivir en una simulación genera escepticismo porque pone en duda nuestra confianza en el conocimiento y en la percepción de la realidad. Sin embargo, aceptar que vivimos en una simulación no elimina la realidad fundamental que permite que exista esa simulación. Para evitar esta conclusión, podrían existir obstáculos insalvables, como la imposibilidad de simular la conciencia, la autodestrucción de civilizaciones tecnológicas o razones morales para no crear simulaciones. Estas hipótesis abren caminos para cuestionar la certeza de la simulación, pero no la descartan completamente. Detectar que se vive en una simulación dependería del comportamiento del creador y de la estructura del programa. Podrían existir fallos o inconsistencias derivadas de la combinación de diferentes leyes o de las limitaciones computacionales, que a los habitantes podrían parecer anomalías científicas sin explicación definitiva. Un enfoque ultrarreduccionista, basado en una única teoría matemática, evitaría algunos problemas pero enfrentaría la imposibilidad práctica de manejar valores infinitamente precisos, lo que provocaría errores acumulativos y posibles incoherencias. Estas irregularidades podrían llevar a la idea de que la realidad no es más que una simulación. El desafío para los simuladores es mantener la coherencia interna del universo simulado. Si no lo logran, el sistema podría fallar o reiniciarse, borrando evidencias y memorias de fallos. Esto vuelve difícil encontrar pruebas claras de la simulación, pues las anomalías podrían ser atribuidas a los límites de nuestra comprensión científica. El hecho de que existan múltiples simulaciones sugiere que no estamos en una posición privilegiada, sino que formamos parte de un vasto conjunto de universos simulados. Esto cambia radicalmente la visión sobre nuestra realidad y la naturaleza de la existencia. La reflexión filosófica sobre la realidad lleva a considerar un multiverso definitivo que incluye todas las posibles formas de universos, no solo los físicos sino también aquellos con leyes y composiciones inimaginables. En este contexto, no hay universos más reales que otros, pues todos existen dentro de este esquema. La pregunta de por qué nuestro universo tiene las leyes que observamos desaparece porque todas las combinaciones posibles también existen en algún universo del conjunto. Incluso la nada absoluta, el vacío total, es contemplada como una posibilidad en este marco, disolviendo la idea de un origen exclusivo o especial. Este multiverso matemático se asemeja a una biblioteca infinita que contiene todas las combinaciones coherentes de fórmulas y ecuaciones posibles. La realidad sería entonces la manifestación física de todas estas matemáticas, incluyendo aquellas que describen nuestro universo y muchas otras que no podemos imaginar. La relación entre matemática y realidad es compleja. La matemática parece estar descubierta en su precisión y aplicación, pero también es producto de la creatividad humana. Desde esta perspectiva, todos los universos descritos por todas las matemáticas posibles existen realmente, lo que da un marco conceptual definitivo para entender la existencia y la pluralidad infinita de mundos posibles. El multiverso último se distingue de otras teorías por ser planteado específicamente para explicar por qué nuestro universo sigue ciertas leyes matemáticas y no otras. A diferencia de otros multiversos, que surgen como consecuencia secundaria de teorías físicas con propósitos diferentes, este multiverso se basa en la idea de que toda realidad es matemática. Según esta visión, no solo describimos la realidad con matemáticas,
sino que la realidad misma es una estructura matemática completa, incluyendo todas las experiencias y fenómenos que conocemos. La idea de que la realidad es matemática se ilustra con la analogía de una simulación computacional. En una simulación, todo lo que sucede se reduce a manipulaciones matemáticas en un sistema digital. Cambiando las reglas matemáticas se generan universos distintos. Esto sugiere que la esencia de cualquier universo puede estar contenida enteramente en estructuras matemáticas, sin necesidad de una computadora física que la ejecute. Así, todas las matemáticas posibles existirían como universos independientes. Un subconjunto importante de estos universos serían aquellos basados en funciones matemáticas computables, es decir, que pueden ser calculadas con un conjunto finito de instrucciones por una computadora. Estos universos simulados pueden surgir a partir de usuarios que ejecutan simulaciones o de un programa maestro que genere todas las variantes computables. Esta visión conecta el multiverso simulado con una versión parcial del multiverso último, donde solo las leyes matemáticas computables se manifiestan, evitando problemas lógicos que surgen con funciones no computables. La distinción entre realidad y simulación podría desvanecerse si se desarrollan interacciones entre ambos mundos, permitiendo migraciones o integraciones entre seres reales y simulados. Así, la simulación dejaría de ser una mera ilusión para convertirse en parte integral de nuestra realidad, ampliando la noción misma de lo que entendemos por realidad física. Los límites de la indagación, multiversos y el futuro. Newton abrió la ciencia al descubrir que unas pocas ecuaciones matemáticas podían describir el movimiento en la Tierra y el espacio. Sin embargo, él mismo consideraba que el universo era mucho más complejo y misterioso que sus leyes podían mostrar. Esto ha quedado confirmado a lo largo de los siglos. Si las ecuaciones de Newton hubieran sido válidas en todo contexto, el universo sería sencillo y predecible, pero la realidad demuestra que no es así. Los científicos han explorado más allá de estas ecuaciones y han encontrado que se requieren cambios profundos en la comprensión de la realidad. La experiencia cotidiana no es un buen guía para entender fenómenos en condiciones extremas. La física moderna, con la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, revela realidades que desafían la intuición común. El avance científico mantiene la coherencia al incorporar y ampliar descubrimientos anteriores, sin desecharlos, permitiendo que cada teoría nueva complemente a las anteriores. En la actualidad, se considera que nuestro universo podría ser parte de un multiverso, un conjunto mayor de universos con diferentes características. Existen varias propuestas científicas sobre el multiverso, que varían desde universos que se repiten en un espacio infinito hasta universos burbuja creados por la inflación cósmica, pasando por teorías basadas en cuerdas, realidades simuladas y otros modelos. Estas ideas, aunque creativas, requieren más evidencia para saber si corresponden a la realidad. La idea del multiverso representa un avance en la visión copernicana, al situar nuestro universo como uno más dentro de un conjunto mucho mayor, sin centralidad especial. Este avance surge de datos y teorías elaboradas sin intención previa de extender la revolución copernicana, pero que llevan a descubrir múltiples universos. Si las futuras investigaciones confirman estas teorías, se completaría un proceso de transformación que lleva más de 500 años. Aunque la idea de multiversos implica que algunos de esos universos puedan estar inaccesibles, muchas propuestas permiten formular predicciones que pueden ser puestas a prueba en nuestro universo. Por ejemplo, algunas características comunes a todos los universos podrían detectarse o descartarse mediante experimentos o observaciones. También se pueden usar criterios estadísticos y razonamientos antrópicos para evaluar qué universos son compatibles con la vida y qué tanto nuestro universo es típico. Actualmente ninguna teoría de multiverso ha sido comprobada definitivamente, pero el desarrollo matemático y experimental continúa.
Algunas investigaciones, como las relacionadas con la teoría de cuerdas y la cosmología inflacionaria, están en etapas iniciales y requieren un trabajo extenso para producir predicciones concretas. A medida que avance la ciencia, se podrá evaluar mejor la validez de estas ideas y su capacidad para generar conocimiento. El debate sobre qué se considera ciencia plantea preguntas sobre los límites para aceptar teorías que pueden estar más allá del alcance actual de la observación o el experimento. La opinión personal del autor favorece una visión amplia que permita explorar ideas, siempre que tengan algún camino para ser confrontadas con la realidad, excluyendo aquellas que no puedan ser evaluadas de forma significativa, como la versión completa del multiverso definitivo. Cada propuesta de multiverso tiene su base lógica y puede ser rechazada o apoyada según las evidencias. Por ejemplo, si el espacio resulta ser finito, el multiverso tipo acolchado perdería validez. Si la inflación cósmica no se sostiene, el multiverso inflacionario disminuiría su peso. Avances en física de partículas o detección de ondas gravitacionales pueden confirmar o descartar varios modelos, y aunque algunos experimentos sean extremadamente difíciles, no son imposibles en principio. El multiverso afecta la forma en que entendemos la explicación científica. La física clásica y cuántica describen sistemas mediante leyes, constantes y condiciones iniciales. Sin embargo, preguntas sobre por qué estas condiciones o constantes tienen ciertos valores encuentran nueva perspectiva en el multiverso. En este contexto, no se espera una explicación única para esos valores, sino que surgen de la variedad entre universos. Así, lo que antes parecía misterioso se vuelve una consecuencia natural del multiverso, donde existen múltiples posibilidades y universos con características distintas. Esto también se aplica a las leyes físicas. En ciertos multiversos, las leyes varían de un universo a otro, y nuestra experiencia corresponde a uno compatible con nuestra existencia. Por tanto, preguntas que en un marco de universo único resultaban profundas, en el contexto del multiverso pierden sentido, pues forman parte de un conjunto mucho mayor con diversidad de condiciones, constantes y leyes. Las matemáticas tienen una relación profunda con la realidad, pero no todas las ecuaciones que se desarrollan en la teoría resultan aplicables o verdaderas. Decidir qué matemáticas tomar en serio implica un equilibrio entre arte y ciencia, pues la historia muestra que muchas revoluciones científicas surgieron al seguir con rigor el camino marcado por las matemáticas, como el caso de Einstein con la relatividad. Sin embargo, ni siquiera él aceptó todas las consecuencias de sus propias ecuaciones, lo que demuestra que interpretar las matemáticas requiere también intuición y cautela. El avance en la física cuántica ilustra cómo tomar en serio una ecuación puede abrir nuevas visiones del universo. La propuesta de que la ecuación de Schrödinger se aplique a todo el universo llevó a la idea del multiverso cuántico, que aún no se ha confirmado pero que redefine profundamente nuestra comprensión de la realidad. La mayoría de las teorías del multiverso parten de la convicción de que las matemáticas están entretejidas en el tejido del cosmos, y cada una refleja distintas interpretaciones y extensiones de esa realidad matemática. Si alguna de estas matemáticas vinculadas a los multiversos resulta correcta, la idea de un universo único con propiedades fijas pierde sentido. La diversidad de universos posibles implica que buscar una explicación fundamental para ciertas características del nuestro sería infructuoso. En cambio, fenómenos como la probabilidad y el azar tomarían un papel central en un cosmos mucho más amplio y diverso del que hasta ahora concebimos. La exploración racional y valiente de estas teorías es la única vía para conocer los límites y la verdadera extensión de la realidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la realidad oculta, universos paralelos y las leyes profundas del cosmos de Brian Greene. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en las posibilidades de universos múltiples y en la relación entre las matemáticas y la realidad.
Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo las teorías matemáticas pueden revelar los secretos más profundos del cosmos. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.